Buenas noches compañeros, este es el video de Abner Rodríguez, le estará hablando sobre el capítulo 9 del libro de la certificación de Ethical Hackers, titulado Aplicaciones de ataque, inyección de SQL y desbordamiento de buffer. Los ataques y aplicaciones representan una amenaza crítica y entre estas amenazas las que se destacan serían la inyección SQL y los desbordamientos de buffer como los dos más comunes y peligrosos. Estas vulnerabilidades permiten a los atacantes manipular el funcionamiento de las aplicaciones, comprometiendo la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos. Debemos comprender cómo operan estos ataques para que los desarrolladores y organizaciones puedan implementar prácticas de seguridad efectivas y prevenir accesos no autorizados. Y pues en esta presentación abordaré en detalle qué son esos ataques, sus impactos en la seguridad de las aplicaciones y las principales estrategias de defensa, como también les mostraré un demo en vivo de cómo se ejecuta una inyección SQL y les mostraré también capturas de un desbordamiento de buffer. Ahora, debemos de comprender en detalle los ataques de inyección SQL. Y pues la inyección SQL es una técnica de inyección de código en la que un atacante puede ejecutar el código SQL arbitrario en una base de datos, manipulando así los campos de entrada. Esto puede provocar accesos no autorizados, fugas de datos o incluso pérdidas de datos. Y algunas de las vulnerabilidades más comunes que conduce a la inyección del código SQL puede ser lo que sería la validación de entrada incorrecta. Si no se validan las entradas del usuario, los atacantes pueden inyectar consultas SQL maliciosas. También estarían las consultas de SQL dinámicas, que son las consultas que se crean y ejecutan en tiempo real, adaptándose a los datos ingresados por el usuario. Si limpias o, ¿verdad? Si no limpias o validas el sistema regularmente, puedes enfrentar este tipo de ataque. Y pues también podemos verificar lo que sería el impacto de los ataques de la inyección SQL. Y al analizarlo podemos ver que las consecuencias de la inyección SQL pueden ser graves, incluyendo el acceso no autorizado de los datos, la corrupción de los datos y la toma completa de la base de datos, lo que provoca daños financieros severos y que también puede afectar la reputación de la empresa o la organización. Ahora, vamos a hablar un poco sobre ejemplos de ataques de inyección SQL en el mundo real. Y pues estos ataques de inyección SQL han provocado importantes infracciones como el robo de los datos y el acceso no autorizado a información confidencial. Y pues entre algunos de los ejemplos más notables pues se encuentran los ataques en grandes empresas, lo que pone de manifiesto la importancia de contar con medidas de seguridad que sean sólidas y que sean efectivas, que puedan resistir contra este tipo de ataque y puedan mitigar los daños y eventualmente que no puedan seguir propagándose. Ahora vamos a detallar cuáles son los propósitos más comunes de un ataque de inyección SQL. El primero sería identificar la vulnerabilidad de inyección SQL. El propósito es probar una aplicación web para descubrir qué parámetros y campos de entrada de usuarios son vulnerables a la inyección SQL. Luego sería hacer lo que sería el database fingerprinting, que sería hacer huellas de base de datos. El propósito es descubrir el tipo y la versión de base de datos que utiliza una aplicación web y huellar la base de datos. Conocer el tipo y la versión de la base de datos permite al atacante diseñar ataques específicos para esa base. También determinar el esquema de la base de datos es otra, y esto es para extraer datos correctamente. El atacante a menudo necesita conocer la información del esquema de la base de datos, como los nombres de tablas, nombres de columnas y tipos de datos de las columnas. Esta información puede ser utilizada en un ataque posterior. Y otro propósito de los más comunes para un ataque de SQL puede ser extraer datos. Estos tipos de ataques emplean técnicas que extraen valores de datos de la base de datos. Dependiendo del tipo de aplicación web, esta información podría ser sensible y altamente deseable para el atacante. También sería agregar o modificar datos. El propósito es agregar o cambiar la información en una base de datos.
Realizar un ataque de denegación de servicio, que es el DOS. Estos ataques se realizan para desactivar el acceso a una aplicación web, negando así el servicio a otros usuarios. Los ataques que implican bloquear o eliminar tablas de base de datos también entran a esta categoría. Próximamente podría ser evadir la detección. Esta categoría se refiere a técnicas de ataque que se emplean para evitar la auditoría y la detección. También saltar la autenticación. El propósito de esto es permitir que el atacante eluda los mecanismos de autenticación de la base de datos y de la aplicación. Eludir dichos mecanismos podría permitir al atacante asumir los derechos y los privilegios asociados con otro usuario de la aplicación. Próximamente, pues también podría ser ejecutar comandos remotos. Estos tipos de ataques intentan ejecutar comandos arbitrarios en la base de datos. Estos comandos pueden ser procedimientos almacenados o funciones disponibles para los usuarios de la base de datos. Y por último, escalar privilegios. Pues los atacantes aprovechan errores de implementación o fallos lógicos en la base de datos para escalar los privilegios del atacante como tal. Entonces, la mayoría de las aplicaciones SQL realizan un trabajo específico y predecible. Y pues muchas funciones de la base de datos SQL reciben entrada del usuario estética, donde la unión variable es el campo de entrada del usuario. Tales instrucciones no cambian de una ejecución a otra y se conocen como declaraciones SQL estáticas. Sin embargo, algunos programas deben construir y procesar una variedad de instrucciones SQL en tiempo de ejecución. En muchos casos, el texto completo de la instrucción no se conoce hasta la ejecución de la aplicación. Estas declaraciones pueden y probablemente cambiarán de una ejecución a otra, por lo que se les llama declaraciones SQL dinámicas. Y pues la SQL dinámica es una forma mejorada de SQL que a diferencia de SQL estándar, pues facilita la generación y la ejecución automática de las instrucciones del programa. Y pues es un término que se refiere al código SQL que es generado para la aplicación web antes de ser ejecutado. Y cuando nos referimos a SQL dinámico, también vemos que es como una herramienta flexible y poderosa para crear cadenas SQL. Puede ser útil cuando es necesario escribir códigos que se adapte a diferentes bases de datos, condiciones o servidores. Pero el SQL dinámico también puede facilitar la automatización de tareas que se repiten muchas veces en una aplicación web. Y pues un hacker puede atacar un formulario de autenticación basado en un web mediante inyección SQL usando cadenas dinámicas. Y por ejemplo, el código que les voy a presentar ahora es para un formulario de autenticación en un servidor web y tiene la siguiente estructura. Puedes poner SQL command es igual a select username from user where username es igual a, entre comillas. Luego, SQL command es igual a SQL command and str username. Como también puede ser SQL command es igual a SQL command and, entre comillas, and password es igual a, entre comillas. Igualmente te puede ser SQLC command es igual a SQL command and str password. Tenemos también aquí el SQL command es igual a SQL command and, entre comillas, y str auth check es igual a get query result entre paréntesis SQL query. Entonces, un hacker podía explotar la vulnerabilidad de inyección de SQL ingresando un nombre del usuario y una contraseña en el formulario web utilizando las siguientes variables. Y aquí tenemos un ejemplo que sería para username. El ejemplo que trae el libro sería el nombre Kimberly. Password, Graves, comilla, espacio, or, entre comillas, es igual. Entonces, la aplicación SQL construiría una cadena de comandos a partir de esta entrada de la siguiente manera. Select username from users where username es igual, Kimberly entre comillas, and
password es igual a Grace entre comillas or es igual entre comillas. Entonces, algunas técnicas para detectar y prevenir la inyección SQL podrían ser, ¿verdad? La correcta validación y la parametrización de entrada. Y pues la implementación de una validación de entrada estricta y el uso de consultas con parámetros pueden mitigar efectivamente los riesgos de inyección de código SQL y podría garantizar que las entradas del usuario se traten como datos, no como un código ejecutable. También se podría implementar un uso de declaraciones preparadas y procedimientos almacenados. Las instrucciones preparadas y los procedimientos almacenados ayudan a separar la lógica SQL de las entradas de los datos, lo que reduce el riesgo de inyección SQL mediante la precompilación de las consultas SQL y parámetros de enlace. Y tenemos también lo que serían los procedimientos recomendados de seguridad para configuraciones de base de datos y pues la actualización periódica de las configuraciones de las bases de datos y la aplicación de parches de seguridad pueden ayudar a protegerse contra las vulnerabilidades conocidas que podrían ser explotadas por ataques de inyección SQL también. Entonces, algunas de las contramedidas contra la inyección SQL, estos serían unas más detalladas, más específicas, pues podría ser, ¿verdad?, revisar el código fuente. Y cuando uno identifica las debilidades de programación, como el uso de comillas simples y la falta de validación de entrada, puedes entonces revisar efectivamente ese código. Lo revisa frecuentemente y así podemos estar al otro lado para mitigar esos ataques de inyección SQL. Tenemos también lo que sería la codificación y validación de entradas. Cuando implementamos la codificación defensiva y validar todas las entradas del usuario para evitar el uso de carácter malicioso, podemos entonces estar ejecutando contramedidas efectivas. También minimizar privilegios de conexión. Esto quiere decir que debemos de configurar las conexiones a la base de datos con el mínimo nivel de privilegios necesario. Como también debemos de enforzar las contraseñas fuertes. Debemos establecer contraseñas fuertes para cuentas privilegiadas como SA y administrador. También podemos deshabilitar mensajes de rol detallados. Podemos evitar que se revelen mensajes de rol que puedan proporcionar información útil al atacante. También tenemos que rechazar entradas maliciosas conocidas. Podemos implementar filtros para detectar y bloquear entradas que se consideran potencialmente peligrosas. Y tenemos aquí también lo que sería la sanitización de los datos de entrada. Pues esto quiere decir, como había mencionado anteriormente, pues limpiar y verificar los datos de entrada del usuario antes de procesarlos en la aplicación. Entonces serían los pasos a seguir de contramedida que podemos aplicar en contra de la inyección SQL. Así que ahora vamos entonces a mostrarles el demo en vivo, una demostración del ataque de inyección SQL. Y ahora vamos a comenzar el demo en vivo de la inyección de SQL. Para esta inyección vamos a tratar de hackear a la página de Altoro Mutual, una página de banca. Vamos entonces a tratar de tener privilegio de admin para acceder todo el sistema y ver toda la información que hay. Vemos aquí el username y password. Lo que vamos a tratar de hacer es poner algún username y algún password que esté dentro de la base de datos de esta página web para que entonces nos pueda abrir y podamos entrar al sistema. Vamos a empezar por poner admin porque es uno de los usernames más comunes que hay y por adivinando, ¿verdad? Pensando así en qué podría ser algo bueno, algo común, pues password. Ponemos esto y ¿qué pasa? Nos dice login failed. Login failed no se puede.
Vamos entonces ahora a abrir lo que sería nuestro Notepad. Tenemos aquí, esto sería como un template de lo que está en el código como tal. Select asterisco, que quiere decir all, from users where username es igual, entre comillas, and password es igual a, entre comillas. Básicamente, lo más importante de aquí que ustedes tienen que saber es que entre medio de las comillas es lo que va dentro de la caja de username y password. Si ven bien, dice username, password. Todo lo que va en la cajita es lo que iría aquí. Así que si pusimos admin como username y password abajo, eh, pues eso es lo que pondríamos aquí para nosotros poder tener récord de lo que estamos haciendo, para tener una mejor idea, una idea más completa por dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Así que como nos salió un login failed, pues vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a escribir admin. Vamos a dejar admin porque es bastante común. Password también. Pero ahora es que vamos entonces a añadir lo que sería la inyección de SQL. Vamos entonces a añadirle un, una comilla para añadir más query. Como habíamos dicho ahorita, todo lo que está aquí, todo lo que está fuera de las comillas se llama query. Lo que está dentro es un string. Así que vamos a romper el string y añadirle query. Vamos a añadirle para que nos dé más cosas. Así que vamos a poner or. Esto se llama un or payload. Or 1, entre comillas, es igual a 1. A 1. Todo lo que pongamos aquí lo vamos entonces a ir añadiendo en la parte de abajo, en lo que sería nuestro notepad. Ya en este caso, pues yo lo añadí aquí para poder avanzar. Escribimos select all from desde users. ¿Desde dónde? Username. Es igual a admin. Entonces ahí, entonces abajo escribimos lo que añadimos arriba. Or rompimos, ¿verdad? Rompimos el string de admin acá arriba y pusimos or espacio, entre comillas 1 es igual a entre comillas 1. And password es igual a password entre comillas. Esto lo que nos va a ayudar a hacer es entrar al sistema. Así que vamos a intentarlo. Y a ver qué dice. Ah, ok. Nos dice que hay un error de syntax. Syntax error. Sintaxis. Eso quiere decir que hay algo de más, algo escrito mal. Así que vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a poner el username de nuevo que habíamos puesto inicialmente y escribir password. ¿Qué pasa? Nos vamos a enfocar en que había un error de sintaxis. Eso quiere decir que había algo añadido, como había dicho anteriormente. Así que vamos entonces a quitar una comilla para ver. Tratamos de loguear y lo logramos. Logramos entrar. Pudimos entrar al sistema y ahora podemos ver todo lo que hay. Un poco de explicación de cómo es que esto funciona es porque cuando escribimos toda esta frase, todo esto, estamos diciendo de que en la base de datos el username se supone que aparezca admin.
y que también aparezca password. ¿Qué pasa? Para que un ataque SQL sea efectivo, sea exitoso, tienes que poner un statement que sea falso y otro que sea cierto. Y en este caso, estas dos cosas que pusimos son falsas. Porque la realidad es que no sabemos. Puede ser quizás sea admin lo que esté, quizás sea password, no sabemos. Pero lo que siempre va a ser cierto es el query que añadimos, que sería or 1 entre comillas es igual a 1 entre comillas. Aquí simplemente estamos diciendo que 1 es igual a 1. Si te preguntas, ¿1 es igual a 1? Pues claro que sí. 1 siempre va a ser igual a 1. Y ese viene siendo el hack en esta situación. Estamos diciendo que username es admin. Y que password, el password sería password. Posiblemente, ¿verdad? Puede que sea cierto, puede ser que sea que no. En este caso no es cierto, porque no estamos seguros, no hay manera de saber. Pero lo que sí es cierto y siempre lo va a hacer es esto. Or 1 es igual a 1. Y al poner algo que siempre sea cierto, no importa qué, y añadirlo en el sistema, lo estás engañando. Estás provocando que, que el mismo sistema pueda reconocer que es válido lo que está escribiendo. Estás poniendo que el mismo sistema está reconociendo que lo que tú estés poniendo, sea cierto o sea falso, gracias a ese query, lo va a identificar como algo cierto. Lo va a identificar como que es lo correcto. Y así es como logramos entrar a esta página web utilizando una inyección SQL. Ahora vamos a hablar sobre los desbordamientos de buffer. Los desbordamientos de buffer se produce cuando un programa escribe más datos en un buffer de los que puede contener, lo que puede sobreescribir la mayoría adyacente, y pues esta vulnerabilidad puede provocar la ejecución de un código o bloqueo. Entonces, algunos de los impactos de los ataques de desbordamiento de buffer podrían ser que este tipo de ataque puede provocar la ejecución de código arbitrario, bloqueos del sistema y accesos no autorizados a información confidencial, lo que supone un riesgo significativo para la integridad del sistema. También podemos discutir lo que serían las vulnerabilidades comunes que provocan el desbordamiento del buffer. Y entre ellas podrían ser lo que sería la falta de comprobación de límite, que esto quiere decir que si no se comprueba el tamaño de los datos de entrada, pues se puede permitir un desbordamiento. Y el uso de funciones inseguras, que ¿verdad? Esas funciones como strcpy, py y gets pueden provocar desbordamientos de buffer si no se manejan correctamente. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre esos pasos para ejecutar un desbordamiento de buffer basado en pila. Y pues para detectar vulnerabilidades de desbordamiento de buffer en un programa causado por código fuente mal escrito, un hacker envía grandes cantidades de datos a la aplicación a través de un campo de formulario y observa cómo reacciona el programa. Y pues los pasos que un hacker utiliza para ejecutar un desbordamiento de buffer basado en la pila son los siguientes. Ingresar una variable en el buffer para agotar la cantidad de memoria en la pila. También ingresar más datos de los que el buffer tiene asignado en memoria para esa variable, lo cual causa que la memoria se desborde o se ejecute en el espacio de memoria para el siguiente proceso. Luego, agregar otra variable y sobreescribir el puntero de retorno que indica al programa dónde regresar después de ejecutar la variable. Y luego pues sería el programa que ejecuta esta variable de código malicioso, pues utiliza el puntero de retorno para regresar a la siguiente línea de código ejecutable. Si el hacker sobrescribe exitosamente el puntero,
el programa ejecuta el código del hacker en lugar del código del programa. Y la mayoría de los hackers no necesitan estar tan familiarizados con los detalles de los desbordamientos de buffer. Y pues más bien los exploits prescritos pueden encontrarse en internet y se intercambian entre grupos de hackers. Entonces, les voy a enseñar aquí algunos de los ejemplos de cómo se vería y qué es lo que resulta cuando hay un desbordamiento de buffer basado en pilas y entre otros. Un ejemplo sería otro. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las técnicas para detectar y prevenir desbordamiento de buffer. Y pues, primero en la lista pues sería usar prácticas de codificación seguras y validación de entrada. Y pues el empleo de prácticas de codificación segura y de validación de las longitudes de entrada pueden reducir significativamente el riesgo de vulnerabilidades de desbordamiento de buffer. También mantener el software y las bibliotecas actualizadas con parches de seguridad es crucial para defenderse contra las vulnerabilidades conocidas del desbordamiento de buffer. Y por último, pues el uso de técnicas de protección de memoria, como los valores controlados de pila y la alteración de los diseños de espacios de direcciones ASLR, puede ayudar a evitar la explotación de vulnerabilidades de desbordamiento de buffer. Ahora, un ataque de desbordamiento de buffer permite a un hacker manipular la mayoría de una aplicación y ejecutar código malicioso. Y para hacer esto, el atacante necesita conocer la ubicación exacta en la memoria y puede usar instrucciones llamadas NOP. Esto quiere decir sin operación. No operation. Que sirven como relleno antes de llegar a código malicioso. Sin embargo, los sistemas de detección de instrucciones, IDS, en la red pueden identificar patrones de estas instrucciones de NOP y detener el ataque. Para evitar ser detectados, los hackers pueden variar el código usando pequeñas modificaciones como lo que sería el X++ o el X --, lo cual complica la detección. Y pues los programadores pueden prevenir estos ataques evitando las funciones inseguras en C/C++, como el S3CPY, entre paréntesis, el STRCAT, entre paréntesis, y el STRED, entre paréntesis. Y optando por los lenguajes como Java, que no es vulnerable al desbordamiento de buffer también. Y pues estas medidas ayudan a mantener la seguridad y estabilidad del sistema. Entonces, algunos de los casos prácticos de los ataques de desbordamiento de buffer, pues se podrían ver, ¿verdad? Cuando estudiamos las consecuencias de los ataques de los desbordamientos de buffer. Y pues los estudios de los casos de ataque de desbordamiento de buffer demuestran las posibles consecuencias, incluidos los compromisos del sistema y las violaciones de los datos. Y también se debe de identificar el tipo de atacante que quiera hacer este tipo de ataque. Cuando uno conlleva un análisis de estos datos, el incidente, pues esto nos ayuda a tener una información valiosa sobre las estrategias de prevención contra este tipo de ataques. Si verificamos si son espías corporativos, si es naciones, estados, grupos criminales, hackers, grupos terroristas, activistas o lo que se refieren a los malicious insiders. Hay una gran variedad de amenazas hacia la seguridad cibernética, y si los podemos detectar, podemos saber, tenemos una mejor idea cómo enfrentarnos contra este tipo de amenazas y cuáles serían los potenciales daños igualmente. Entonces, algunas de las prácticas recomendadas para el desarrollo seguro de aplicaciones,
pues sería implementar mejores prácticas como la validación exhaustiva de entrada, auditorías de seguridad periódicas y el cumplimiento de estándares de codificación segura. Y pues para esto pues, hay que educar a los desarrolladores sobre las posibles vulnerabilidades para mantener la seguridad. Ahora, con esto terminamos lo que serían los desbordamientos de buffer. Ahora vamos entonces a discutir cuáles serían las preguntas de revisión del capítulo 9. Entonces la primera sería cuando entering password 2 puntos bla or 1 es igual a 1 menos into a web form in order to get a password is an example of what type of attack. Pues sería la de SQL injection. El uso de un solo quote indica lo que sería un ataque de inyección SQL. Ahora, la segunda, replacing NOP instructions with other code in a buffer overflow mutation serves what purpose? Sería la A. The purpose of mutating a buffer overflow by replacing NOP instructions is to bypass an IDS. Bypassing an IDS. La tercera, which of the following is used to store dynamically allocated variables? Sería la C. A heap is using to store dynamic variables. Un heap se utiliza para guardar variables dinámicas. What is the first step in an SQL injection attack? Sería la B. El primer paso de un ataque SQL sería localizar el input del usuario en la página web utilizando el web browser. O sea, locate a user input field on a web page. What command is used to retrieve information from an SQL database? ¿Qué comando se utiliza para sacar información, extraer información de una base de datos de SQL? Sería la D, select. Como me vieron en el demo del video, se utiliza select. The command to retrieve information from an SQL database is select. Which of the following is a countermeasure for buffer overflows? ¿Cuál de los siguientes es una contramedida para los buffer overflows? Sería la C, bounce checking. Cuando ejecutamos los bounce checking, pues podemos tener contramedidas de buffer overflow attacks. ¿Qué significa lo que es un no? What does it stand for? ¿Qué significa esto? Es la A. Esto es un acronismo para no operation, como habíamos discutido. Ahora, what information does a hacker need to launch a buffer overflow attack? ¿Qué información un hacker debe de lanzar hacia un buffer overflow attack? Sería la C. All a hacker needs to be able to do to launch a buffer overflow attack is to identify a target system. A hacker can run a pre-written exploit to launch a buffer overflow. Lo único que necesita un hacker para lanzar un buffer overflow es identificar el sistema objetivo
Y pues el hacker puede hacer correr un exploit que sea escrito para lanzar este tipo de buffer overflow. Ahora, why are many programs vulnerable to SQL injection and buffer overflow attacks? Porque hay muchos programas vulnerables a una inyección SQL y ataques de buffer overflow. Sería la A. Programs can be exported because they're written quickly and poorly. Como están, los programas pueden ser escritos no de la mejor manera, de una manera débil o un poco mal hechas, pues podrían ser aprovechados para técnicas de programar también. Para programar lo que sería un SQL injection. Ahora, which command would a hacker enter in a web form field to obtain a directory listing? ¿Qué comando un hacker podría entrar en la web, en un formulario de web, para obtener un listado directorio? Sería el comando de la letra número C. Es bastante. Este comando obtiene un directory listing utilizando la inyección SQL. ¿Cuáles son los dos tipos de buffer overflow? Los dos tipos de ataques de buffer overflow. Pues sería la A. El heap and stack. Estos son los dos tipos de ataque de buffer overflow. Ahora la 12. Variables that are gathered from a user input field in a web application for later execution by the web application are known as... ¿Cuáles serían las variables que son recopiladas para un usuario, para el input de un usuario en una aplicación web para una ejecución postrera por la aplicación web? Estas se llaman, sería la B, los dynamic strings. Esto sería, ¿verdad? They are the user input fields stored for later execution by the application. La 13. What is one purpose of SQL injection attacks? ¿Cuál sería un propósito para esta ataques de inyección SQL? Sería la D. One purpose of attacking SQL injection database application is to identify a user input parameters susceptible to SQL injection attacks. Para identificar el input del usuario en parámetros que sean susceptibles a una inyección de SQL. Now, which application will help identify whether a website is vulnerable to SQL injection attacks? ¿Qué aplicación nos puede ayudar a identificar si hay una página vulnerable, una página web vulnerable a una inyección de SQL? Sería la C. Un HP Scroller podría escanear el URL de la página para determinar si el site es vulnerable a este tipo de ataque de SQL. Ahora, el 15. A countermeasure to buffer overflows is to use the blank programming language because it is not susceptible to buffer overflow attacks. Una contramedida del buffer overflow es utilizar blanco, un lenguaje de programación, porque no es susceptible a un ataque de buffer overflow attack. ¿Cuál sería? Sería la A. A recommended countermeasure
to buffer overflow attacks is use Java-based applications, which are not susceptible to buffer overflow attacks. Java. Ahora para la 16. You are a programmer analyzing the code of an application running on your organization's servers. There are an excessive number of fgets commands. These are C++ functions that do not perform bounds checking. What kind of attack is this program susceptible to? Eres un programador analizando el código de una aplicación que está corriendo en los servidores de tu organización. Y hay un número excesivo de los fgets, los comandos fgets. Y pues estos son C++, funciones de C++, que no ejecutan lo que serían los bounds checking. ¿Qué tipo de ataque es susceptible a este tipo de programa? Sería un buffer overflow. Applications that do not perform bounds checking on user input fields are susceptible to buffer overflow attacks. La 17. Which of the following are countermeasures to SQL injection attacks? ¿Cuál de las siguientes son contramedidas para una inyección de SQL? Solamente se pueden escoger dos. Sería la A y la B. Rejecting known bad input and sanitizing and validating user input prior to sending the command to the SQL database is a countermeasure to SQL injection database attacks. An ethical hacker is performing a penetration test on a web application. The hacker finds a user input field on a web form and enters a single quotation mark. The website responds with a server error. What does the error indicate? Un hackeador ético está ejecutando una prueba de penetración en una aplicación web y pues este hacker encuentra el input de un usuario en un formulario de web y añade lo que sería un quotation mark, uno solo, y pues el website responde con un server error, un error de servidor. What does the error indicate? ¿Qué quiere decir este error? Sería a server error in response to a single quotation mark in a web application user input field indicates the application is not sanitizing the user data and is therefore susceptible to SQL injection attacks. La 19. SQL statements that vary from execution to execution are known as blanco strings. Las declaraciones de SQL que varían de ejecución a ejecución, son nombradas como blanco strings. Sería la B, dynamic. Estos serían los dynamic strings. Están construidos on the fly. Dice aquí, they are built on the fly from user input and will vary each time the command is executed. O sea, están construidos al azar por un usuario, por el input de un usuario, y va a variar cada vez que se ejecuta el comando. Y pues la última sería, when is a no operation, no instruction added to a string? ¿Cuándo es que una operación no, que es lo que definimos como un NOP, se añade al string?
sería la B. A nope instruction is added to a string just before the malicious code is to be executed. Solamente se añade justo antes que se ejecuta ese código malicioso. En conclusión, los ataques a aplicaciones como la inyección de SQL y los desbordamientos de buffer representan riesgos significativos para la seguridad de los sistemas, dado que pueden comprometer la integridad y la confidencialidad de los datos. Debe ser nuestra prioridad comprender estos ataques como profesionales para implementar medidas de seguridad robustas que puedan mitigar estos riesgos. También debemos de adoptar las estrategias discutidas de defensa que no solo protege los datos y las aplicaciones, sino que también fortalece la postura de seguridad en general de la organización frente a amenazas crecientes y cada vez más sofisticadas. Estas son las referencias. Muchas gracias por su atención.